No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era la madrugada del 1 de enero de 2015, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Mis amigos y yo salíamos de un Denny's después de una larga noche celebrando el Año Nuevo. La emoción todavía flotaba en el aire, aunque el cansancio empezaba a pesarnos. Aún así, entre risas y bromas, caminamos hacia el auto en el estacionamiento. Éramos 5 en total. Marco, como siempre, era el alma del grupo, contando historias exageradas con su entusiasmo característico. Sophie y Lau, mis mejores amigas desde la universidad, iban tomadas del brazo, medio dormidas, pero sonrientes. Alex, el más reservado, revisaba su teléfono, probablemente buscando la ruta más rápida a casa. Y yo, feliz pero agotada, simplemente disfrutaba el momento. Justo cuando íbamos a subir al auto, Marco se giró hacia Alex y le lanzó las llaves. «Hermano, maneja tú, estoy demasiado cansado». Alex las atrapó al vuelo y sonrió. «No hay problema». Pero antes de subirse, se detuvo de golpe. «Denme un segundo, voy al baño antes de salir». No le dimos importancia, simplemente nos acomodamos en el auto, ajustándonos los cinturones y esperando. Unos minutos después, Alex regresó y se apoyó en la puerta del conductor mirando hacia el asiento trasero. «Asegúrense de ponerse los cinturones antes de que arranquemos». Yo ya lo había hecho, pero Sophie y Marco se apresuraron a abrochárselos. Y entonces sucedió. Alex levantó la mirada y frunció el ceño. «¿Qué demonios?». Curiosa, me giré en la dirección en la que él miraba. Un auto, a unos 400 metros de distancia, venía directo hacia nosotros. No era normal, no era solo que fuera rápido, era como si nos estuviera apuntando. El motor rugió con furia mientras la distancia entre nosotros se acortaba en cuestión de segundos. El tiempo pareció detenerse. No íbamos a poder esquivarlo. No había salida, no había tiempo para gritar o para reaccionar. El coche impactó con nosotros. Sentí el golpe brutal. El estallido del metal retumbó en mis oídos y mi cuerpo se sacudió con la fuerza de la colisión. Sentí dolor, había oscuridad, después nada. Y luego, completo silencio. Abrí los ojos, pero algo estaba mal. Yo no estaba en el auto, estaba de pie, afuera, justo al lado del vehículo. Mis piernas temblaban mientras observaba la escena frente a mí. El coche que se suponía que nos había golpeado estaba estrellado contra el letrero de Denny's y había caído sobre otro vehículo estacionado al lado del nuestro. Era imposible. Miré hacia el auto donde debería haber estado y seguía intacto. Dentro, mis amigos estaban en shock. Marco abrió la puerta y salió tambaleándose con el rostro completamente blanco. «Dios, pensé que acabábamos de morir», susurró. Mis manos temblaban, me giré hacia Alex y él también estaba fuera del auto, paralizado, mirando la escena con una mezcla de incredulidad y terror. Poco después llegaron los policías. El conductor del otro auto, un hombre ebrio que se había quedado dormido al volante, había sobrevivido. Los oficiales inspeccionaron el lugar tratando de entender cómo había sucedido todo. Uno de ellos recorrió la trayectoria del vehículo y negó con la cabeza. «Esto no tiene sentido. ¿Cómo voló sobre ustedes?». No supimos qué responder. Otro policía cruzó los brazos y murmuró: «Parece sacado de una película de Hollywood». Pero esto no era una película, era real. Y hasta el día de hoy, todavía me pregunto, si Alex no hubiera ido al baño, ¿habríamos muerto esa noche? Mi esposa y yo llevábamos más de 2 años viviendo juntos en un pequeño apartamento en la ciudad. Nuestra vida, aunque no siempre perfecta, era estable, rutinaria. Nos conocíamos bien, con nuestras manías, nuestros pequeños hábitos y esas costumbres cotidianas que, con el tiempo, se vuelven inquebrantables. Ella siempre había sido organizada, meticulosa con su espacio y extremadamente consistente con sus gustos. Yo, por otro lado, era más relajado, más dispuesto a improvisar en el día a día. Pero nos complementábamos bien. Todo cambió con la cuarentena. Pasar todo el tiempo juntos en casa no fue un problema al principio. Cocinábamos juntos, veíamos películas, nos apoyábamos en nuestros respectivos trabajos. Yo, un estudiante becado de doctorado en informática, pasaba largas horas en la computadora, mientras ella, que trabajaba en diseño gráfico, hacía lo suyo en la sala. Pero entonces empezaron a pasar cosas pequeñas al principio. La primera fue el café.
Desde que la conocí siempre había sido una purista del café. El café de verdad no necesita azúcar, me decía con una sonrisa burlona cada vez que me veía poner 2 cucharadas generosas en mi taza. A lo largo de nuestra relación había repetido esa frase tantas veces que la tenía grabada en la mente, pero una mañana, mientras me servía mi café, la vi ponerle azúcar al suyo. Al principio pensé que estaba viendo mal, me reí, sorprendido. ¿Y eso? ¿Desde cuándo tomas café con azúcar? Ella me miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. ¿De qué hablas? Siempre le he puesto azúcar. Parpadeé, sintiendo una extraña sensación de incomodidad en la espalda. No, no lo haces. Siempre te ha gustado amargo. Se rió nerviosa y negó con la cabeza. Estás loco, nunca he tomado café sin azúcar. Intenté seguir la conversación, pero su tono era firme, convencido. Tal vez era un simple despiste, tal vez yo estaba recordando mal. No quise insistir, pero al día siguiente volvió a hacerlo, y otra vez me dijo que siempre había sido así. Días después, algo más pasó. Estaba en mi escritorio, sumergido en un código complicado, cuando ella entró a la habitación. «Oye, ¿qué onda con ese compañero del trabajo?», preguntó de repente. Levanté la vista, confundido. «¿Qué compañero?». «El que siempre mencionas, el que trabaja contigo en la empresa». Dejé el teclado a un lado y la miré fijamente. «¿De qué estás hablando? No trabajo en ninguna empresa». Ella frunció el ceño. «¿Cómo que no?», dijo con un tono de incredulidad. «Siempre has trabajado ahí, desde antes de que nos mudáramos juntos». Mi piel se erizó. «No», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «Hice mi maestría y luego empecé el doctorado. Nunca he trabajado en ninguna empresa». Se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de desconcierto y miedo. «Eso no puede ser cierto», susurró. «Me has hablado de tus compañeros de oficina un montón de veces». La habitación pareció volverse más pequeña. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si la realidad misma estuviera colapsando en torno a nosotros. Ambos nos quedamos quietos, paralizados, tratando de encontrar sentido a lo que estaba pasando. «¿Qué carajo está pasando?», preguntó ella, su voz temblando levemente. No supe qué responder, solo atiné a recordarle lo del café. Se llevó una mano a la boca. «Dios». Nos miramos, pero no encontramos ninguna respuesta en los ojos del otro. Los días pasaron y aprendimos a dejar de hacer preguntas. No había forma de explicarlo, no había lógica que pudiera sostenerlo. No era un simple error de memoria, no era una broma o un malentendido. Algo estaba diferente. Como si pequeñas piezas de nuestras realidades hubieran cambiado sin previo aviso. Intentamos seguir adelante. A veces me sorprendía mirándola cuando no se daba cuenta, tratando de encontrar más detalles que no encajaran. ¿Qué más había cambiado sin que yo lo supiera? ¿Qué otras cosas de nuestra vida no eran como yo recordaba? Ella también lo hacía. Era un acuerdo tácito, un miedo compartido del que no hablábamos. Porque en el fondo supongo que ambos sabíamos que no había respuestas, y quizás era mejor así. Hace 2 años, una tarde de sábado, me estaba preparando para salir a una fiesta. Eran casi las 6 y, como siempre, había dejado todo para el último momento. Mientras revisaba mi teléfono, recibí un mensaje de mi amiga Clara. Estaba emocionadísima. Después de 2 años suspirando por el mismo chico, finalmente él le había pedido salir y la acompañaría a la fiesta. La manera en la que escribía, con un montón de emojis y letras repetidas, dejaba claro que estaba viviendo el mejor día de su vida. Sonreí mientras le respondía, feliz por ella. En ese momento, mi hermano menor, Daniel, entró en mi habitación. «Oye, ¿me llevas a casa de Lucas? Te prometo que no tardo en volver». Daniel siempre tenía esa forma despreocupada de pedirme favores, como si supiera que nunca le diría que no. Suspiré y asentí. «Sí, pero apúrate, voy a bañarme y arreglarme». Salió de la habitación y yo me dirigí al baño. Me metí en la ducha, dejando que el agua caliente me relajara. Cerré los ojos disfrutando el momento. Pero cuando fui a lavar mi cabello, noté que el bote de acondicionador estaba vacío. El enojo me recorrió el cuerpo en un segundo. Otra vez, mi hermana menor Andrea tenía la horrible costumbre de usar mis cosas sin permiso y dejarlas vacías como si nada. Lo peor es que nunca lo admitía. Además, el baño estaba hecho un desastre. Su toalla mojada tirada en el suelo, el lavabo lleno de agua y el bote de shampoo abierto. Bufé con frustración.
Salí de la ducha furiosa, dispuesta a gritarle, cuando mi pie pisó en falso. La alfombra antideslizante no estaba en su lugar. Fue solo un instante. Mi pie resbaló en la superficie mojada de la bañera y mi cuerpo perdió el equilibrio. Todo sucedió en cámara lenta. Sentí como si mis piernas se doblaban torpemente y mi espalda caía hacia atrás. Y entonces lo supe. Mi cabeza iba a estrellarse contra el borde de la bañera. Así es como voy a morir. Qué forma tan estúpida de irme. El impacto nunca llegó. En lugar de sentir el golpe fatal, desperté sobresaltada en mi cama. Respiraba con dificultad y mi corazón latía con fuerza. Estaba acostada en la misma posición en la que había estado antes de levantarme a bañarme. No entendía nada. Me senté de golpe tratando de recordar cómo había llegado allí. No recordaba haberme quedado dormida. Todo lo que había vivido, la ducha, el resbalón, la caída, había sido real, pero estaba allí, ilesa. Antes de que pudiera procesarlo, mi teléfono vibró. Era Clara, solo que esta vez su mensaje era completamente diferente. Estoy triste. Me acabo de enterar que el chico que me gusta le pidió salir a otra chica. No voy a ir a la fiesta. Mi cuerpo se quedó helado. Era imposible. El mismo mensaje, pero había cambiado, como si el resultado de su historia hubiera sido distinto esta vez. Antes de que pudiera responder, mi hermano Daniel apareció en la puerta. Hermana, ¿me llevas a casa de Lucas? Prometo no tardarme, será muy rápido. Me quedé paralizada. ¿Qué? Él frunció el ceño. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? No respondí. Me levanté como un rayo y corrí al baño. Encendí la luz y revisé la ducha. El acondicionador estaba vacío. Miré al suelo. La alfombra estaba fuera de su sitio. Mi reflejo en el espejo me devolvió una mirada aterrorizada. Salí del baño sintiendo que mi mente estaba al borde del colapso. Me acosté de nuevo en la cama y tomé mi teléfono. Chicas, no voy a ir a la fiesta. No di ninguna explicación. ¿Cómo podría? Nunca he entendido qué pasó realmente aquella noche. Nunca me había pasado nada así antes y no ha vuelto a ocurrirme después. Lo único que sé es que de alguna manera recibí una segunda oportunidad. Esto ocurrió hace unos 2 años, pero fue una experiencia tan impactante que sentí la necesidad de tomar notas y contarle todo a mi esposa esa misma noche. Aún conservo esas notas en mi teléfono. Mi hijo tenía 5 años en ese momento y, como cualquier niño de su edad, su mundo giraba en torno a juegos, travesuras y una interminable estrategia de negociación para conseguir dulces o el juguete que más quería esa semana. Era un niño lleno de energía, siempre con la mente ocupada en la próxima aventura o en la siguiente manera de convencerme de comprarle algo. Como cualquier padre, estaba acostumbrado a sus tácticas y a ese egoísmo infantil que en el fondo es natural a su edad, así que cuando una tarde se me acercó con una petición inusual, no pude evitar sospechar. «Papá, ¿podemos salir a caminar? Solo nosotros dos». Le lancé una mirada divertida y solté una pequeña risa. «Claro, campeón», le respondí entrecerrando los ojos. «¿Y qué es lo que quieres ahora?». Él negó con la cabeza, con una seriedad que me tomó por sorpresa. «Nada, de verdad. Solo quiero caminar contigo, estar en paz y disfrutar la naturaleza». Me quedé en silencio por un momento, tratando de entender si esto era algún tipo de truco, pero su expresión era sincera. Así que acepté sin hacer más preguntas y nos pusimos en marcha. Salimos de casa y empezamos a caminar por un pequeño sendero que pasaba detrás de nuestro vecindario. Era una tarde tranquila, con el sol filtrándose entre las hojas de los árboles y una brisa ligera que hacía que los momentos de silencio no fueran incómodos. Caminamos un rato sin hablar, hasta que le pregunté con curiosidad: «¿En qué estás pensando, campeón?». Su respuesta me dejó sin palabras. «Nada en especial», dijo con una calma inusual. «Solo quería pasar tiempo contigo y decirte algo». Giró la cabeza y me miró fijamente con sus ojos grandes y brillantes. «Papá, quiero que sepas que eres el mejor papá que he tenido». Me reí un poco, sin saber qué decir. «Bueno, hijo, soy el único papá que has tenido». Pero él negó con la cabeza y continuó: «De verdad, nos ayudas mucho a mí y a mi hermana. Eres muy bueno con nosotros, aunque casi nunca te lo digamos. Solo quería agradecerte por todo y decirte que quiero estar cerca de ti en cada vida, en todas. En serio». No le dije esto a los demás. Algo en su voz, en su mirada, en la forma en la que pronunció esas palabras, me hizo sentir algo extraño en el pecho. No era la forma en que un niño de 5 años suele hablar.
No había rastro de su tono juguetón, ni de esa picardía con la que siempre intentaba obtener algo. Era como si por un momento estuviera hablando con alguien más. Sentí un nudo en la garganta. Lo único que me impidió romper en llanto en ese instante fue la incredulidad. ¿Era una broma? ¿Un guión de algún programa que había visto? ¿Un intento elaborado para ablandarme antes de pedirme otro juguete? Pero no, sus ojos estaban fijos en los míos, completamente sinceros. Apenas pude responder. Eso significa mucho para mí, dije con la voz entrecortada. Y yo también te quiero muchísimo, campeón. Él sonrió con esa dulzura infantil que siempre tenía y siguió caminando como si nada, como si no acabara de soltar una frase que resonaría en mí por el resto de mi vida. El resto del paseo transcurrió en silencio, con el sonido del viento entre los árboles y el crujir de nuestras pisadas sobre el sendero. No hablamos más del tema, no insistí, algo me decía que no debía hacerlo. Cuando volvimos a casa, todo volvió a la normalidad. Mi hijo regresó a ser el mismo niño travieso de siempre, saltando en los muebles, riéndose de cualquier tontería y buscando maneras de evitar la hora del baño. No volvió a mencionar lo que me había dicho, y yo tampoco lo hice, pero algo dentro de mí cambió después de esa caminata. Esa noche, cuando mi esposa y yo nos acostamos, no pude contenerme y le conté todo lo que había pasado. Ella escuchó con atención, con los ojos abiertos de par en par. ¿De verdad dijo eso?, preguntó en voz baja. Asentí. Tal cual. Lo tengo anotado en el teléfono porque no quería olvidarlo. Mi esposa se quedó pensativa por un momento y luego sonrió suavemente. Siempre he pensado que los niños recuerdan más de lo que creemos, susurró acariciándome la mano. Quizás, en algún nivel, su alma te reconoce. Me quedé despierto mucho tiempo después de que ella se durmiera, mirando el techo, repasando cada palabra que había dicho mi hijo. No le dije esto a los demás. ¿Qué quiso decir con eso? ¿A quiénes se refería? ¿Cómo un niño de 5 años podía siquiera pensar en algo como quiero estar cerca de ti en cada vida? No encontré respuestas, pero encontré algo más. Un amor profundo, inquebrantable, que trascendía más allá de este momento, de esta vida, de esta existencia. No sé si mi hijo recordará esa conversación cuando crezca. Quizás para él no fue más que una ocurrencia pasajera, pero para mí ese día quedó grabado como uno de los momentos más hermosos y enigmáticos que he vivido. No sé si existe la reencarnación, las almas viejas o las conexiones de otras vidas. Lo único que sé con certeza es que, pase lo que pase en esta vida y en cualquier otra, siempre querré estar cerca de él. Los pequeños detalles de la rutina diaria a menudo pasan desapercibidos, pero hay cosas que, sin saber por qué, se quedan grabadas en la mente. Desde hacía semanas, mientras conducía, me había fijado en un patrón curioso. Los peatones que esperaban en los semáforos solían hacer el mismo gesto al cruzar. Apenas la luz cambiaba a verde, metían la mano en el bolsillo, sacaban su teléfono y lo miraban mientras caminaban. Una acción automática, mundana. No tenía nada de especial, pero era algo que había empezado a notar sin querer, como cuando te das cuenta de que todos los coches blancos parecen multiplicarse en la carretera después de que alguien lo menciona. Ese día iba en el coche con mi hija de 5 años, Sophie. Habíamos pasado la tarde juntas, disfrutando de uno de esos momentos que, con el tiempo, se vuelven entrañables recuerdos. Una visita a una librería infantil, un helado de fresa y vainilla, y su risa cristalina llenando el aire mientras intentaba contarme un chiste sin recordar el final. Nos detuvimos en un semáforo. Al otro lado de la calle, un hombre esperaba para cruzar. Nada en él destacaba demasiado. Llevaba una chaqueta de mezclilla, una gorra negra y gafas. Parecía alto, quizás 1,85 m, pero fuera de eso, no tenía nada de particular. Entonces se me ocurrió un juego. Sophie es una niña curiosa con una imaginación que no conoce límites. Le encantan los trucos de magia, los juegos mentales, cualquier cosa que la haga dudar por un segundo de la realidad. Así que pensé en sorprenderla, en hacerle creer, aunque fuera por un instante, que su madre tenía un misterioso poder de predicción. «Mira a ese hombre», le dije señalándolo con la barbilla. «Cuando la luz se ponga en verde y empiece a cruzar, va a meter la mano en su bolsillo, sacar su teléfono y mirarlo mientras camina». Sus ojitos se abrieron como platos. «¿En serio, mamá?», susurró emocionada. «Ya lo verás», le dije. Nos quedamos en silencio observando. El semáforo cambió.
el pequeño hombre verde iluminó el cruce. El hombre comenzó a caminar y efectivamente metió la mano en su bolsillo, pero en vez de sacar su teléfono, se detuvo de golpe. Sus ojos se alzaron en mi dirección y con una sonrisa traviesa sacó la mano vacía y me señaló directamente con la boca abierta en un gesto de burla, como si me hubiera atrapado en mi propio truco. Sophie estalló en carcajadas, golpeando sus pequeñas manos contra sus piernas. «¡Mami lo sabe! ¿Te escuchó?» Yo me quedé inmóvil, la boca entreabierta y el volante firme bajo mis manos. ¿Cómo era posible? El hombre siguió caminando con una sonrisa divertida en los labios. A medida que avanzaba, me giré lentamente para seguirlo con la mirada, y al pasar junto a él, nos cruzamos por un instante. Él no dijo nada, pero su expresión era clara. «Te atrapé». Mi mente iba a 1000 por hora. La radio estaba encendida. Las ventanillas del coche estaban cerradas. No había forma de que me hubiera escuchado. Ni siquiera había levantado la voz. «¿Cómo lo supo?», murmuré para mí misma. «¡Es magia!», exclamó Sofía aún riéndose. Seguí conduciendo, pero la inquietud se instaló en mi pecho. La imagen del hombre señalándome con esa sonrisa entre divertida y desafiante no dejó de repetirse en mi mente durante todo el día. Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez él había notado lo mismo que yo, simplemente quiso jugarme una broma. Quizás también había visto muchas personas hacer el mismo gesto al cruzar la calle y pensó que alguien más podría haberlo notado. Quizás por algún improbable alineamiento del destino, nuestras mentes se sincronizaron por un instante y él adivinó exactamente lo que estaba pensando. Pero ¿cuáles eran las posibilidades de eso? Esa noche, cuando acosté a Sophie, me abrazó con fuerza y me susurró: «Mami, ¿tú crees que él era un mago?». Sonreí acariciándole el cabello. «Tal vez, cariño, tal vez». No quise decirle que, en el fondo, una parte de mí también lo creía. El sonido rítmico del cuchillo golpeando la tabla de madera llenaba la cocina mientras el aroma del almuerzo comenzaba a impregnar el aire. Era una tarde tranquila de enero, una de esas en las que el frío afuera nos hacía agradecer la calidez del hogar. Mi esposa, Laura, estaba de espaldas a mí, concentrada en cortar verduras, mientras yo me sentaba a la mesa, charlando con ella sobre cosas sin importancia. Nuestra hija, Sofía, de 5 años, estaba en la sala, completamente absorta viendo Bluey. Era una rutina común en nuestro pequeño departamento de 2 habitaciones. Vivíamos en un 3er piso y la disposición del apartamento permitía que desde la cocina se pudiera ver parte del pasillo que conectaba con la sala. No había nadie más en casa. En medio de nuestra conversación, Laura comenzó a girarse para verme, pero de repente se detuvo a mitad de camino. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos fijos en la puerta de la cocina. «¿Qué pasa?», pregunté, extrañado por su reacción. Ella no respondió. En su lugar soltó un fuerte jadeo, como si el aire se le hubiera atascado en la garganta. Su reacción me alarmó de inmediato. Mi instinto me hizo girar la cabeza hacia el pasillo, justo a tiempo para ver algo, a alguien, desapareciendo tras la esquina, dirigiéndose a la sala. Fue un instante fugaz, apenas una fracción de segundo, pero fue suficiente para que mi mente se pusiera en alerta máxima. Sentí cómo la adrenalina me recorría el cuerpo. Lo primero que pensé fue: «¡Mierda! Alguien entró en la casa. Sofía está sola en la sala». Sin pensarlo 2 veces, me levanté de un salto, agarré el cuchillo más grande que tenía al alcance y le grité a Laura que llamara a la policía. Corrí hacia la sala con el corazón latiéndome en los oídos. «¡Sofía!», grité con desesperación al entrar. Mi hija me miró con cara de confusión, sentada cómodamente en el sofá, la luz azulada de la televisión reflejándose en su rostro inocente. «¿Qué pasa, papi?», me detuve en seco. Miré alrededor. Nada, solo ella, la televisión y la paz absoluta de la habitación. Mi respiración era agitada. Aún con el cuchillo en la mano, intenté no parecer aterrador mientras me acercaba y le preguntaba con calma: «Cariño, ¿viste entrar a alguien aquí?». Sofía frunció el ceño y negó con la cabeza. «No, estaba viendo la tele». Un escalofrío me recorrió la espalda. Revisé cada rincón de la sala, detrás del sofá, bajo la mesa, entre las cortinas. Luego inspeccioné el resto del departamento, el baño, los armarios, incluso debajo de la cama. Revisé la puerta de entrada, que estaba cerrada con seguro. Las ventanas también estaban intactas, no había forma de que alguien hubiera entrado sin que lo notáramos.
Volví a la cocina donde encontré a Laura temblando, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «¿No llamaste a la policía?», murmuré, dándome cuenta de que el teléfono seguía sobre la mesa. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente logró recuperar la voz, su explicación me heló la sangre. «La vi», susurró con la mirada perdida. Era una mujer alta, vestía un vestido floreado y tacones altos. Caminaba por el pasillo con tranquilidad, como si estuviera en su propia casa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero continuó tragando saliva. Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, se detuvo y me miró a los ojos. Y luego, pregunté, mi voz apenas un hilo. Laura cerró los ojos un segundo, como si temiera decirlo en voz alta. Se parecía a Sofía, pero más grande. El silencio que siguió fue aterrador. Mi mente trataba de buscar explicaciones racionales, pero no había ninguna. Yo mismo había visto una figura moverse en el pasillo. Algo había estado allí. Después de ese día, intentamos seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado, pero la sensación de inquietud no nos abandonó. Durante semanas, cada ruido en el apartamento nos ponía en alerta. Laura evitaba mirar demasiado tiempo hacia el pasillo cuando estaba en la cocina, y yo cerraba con doble llave cada noche, aunque sabía que, si lo que vimos no era humano, de poco serviría. Nunca volvimos a ver a la mujer del vestido floreado, pero a veces, cuando miro a Sofía jugar, cuando veo la manera en la que camina o la forma en que ladea la cabeza al pensar, un pensamiento incómodo se cuela en mi mente. ¿Y si lo que vimos no era un extraño en nuestra casa? ¿Y si era alguien que pertenecía a este hogar tanto como nosotros, pero en otro tiempo, en otro espacio? No sé qué fue lo que vimos ese día, pero sé que fue real. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a algunos miembros de nuestra comunidad de tenebrosos. @LizetIrias1284, @AndreaMuñoz2704, @MariRivera6420, @Sociedad.drrhh, @MarielenaMolina2583, @ClarissaCeja2526, @NadiaGuzmán3419. Cada like, comentario y suscripción significa muchísimo para nosotros. Gracias a ustedes, nuestra comunidad sigue creciendo y mejorando cada día. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video, encuentrostenebrososinbox@gmail.com. Nos vemos en el próximo universo.